Dios te bendiga nuevamente otra vez, mis hermanos. Voy a continuar con el video 4. La iglesia reinando con Cristo. Qué maravilla, qué hermoso, qué lindo que nosotros como iglesia también vamos a reinar. De la misma manera y de la misma forma que Dios le prometió a Israel reinar 1000 años terrenalmente y literalmente, pues también Dios a nosotros, la iglesia, nos da la promesa de reinar con Cristo dentro de un punto de vista espiritual. Y me gustaría continuar todo lo que yo hablé, comenzando con el video 1, todo lo que yo hablé, comenzando con el video 1, el plan de Dios, el propósito de Dios es cumplir los pactos. Todos los pactos que Dios hizo con Israel, porque acuérdate que Dios no pacta con la iglesia. Haga un pacto, hermano, ven, pasa al frente. Pasa al frente, mi querido hermano, y vamos a hacer un pacto con Dios. Dios te va a bendecir. No, Dios no pacta con la iglesia. La iglesia no tiene nada que ver con los pactos. Nosotros fuimos salvados por gracia y misericordia de Dios. Entonces, el plan de Dios con Israel para que Israel reine con Cristo, ¿verdad? Y se una a Cristo según las profecías y según Juan en Apocalipsis 20, versículo 6, el propósito de Dios es cumplir los pactos para Israel. Entonces, todos los pactos Dios los va a cumplir y todos los pactos van a recaer al reinado milenial. Todos los pactos van a caer hacia Israel y se cumple en el reinado milenial para el pueblo de Israel. ¿Ok? Luego que Satanás sea apresado o sea encadenado, pues Satanás va a ser encadenado por un tiempo para que entonces Israel reciba la promesa, ¿verdad?, de reinar con Cristo 1000 años. Estaba yo analizando un poquito más este mensaje cuando aquí Pablo nos enseña en el libro de Segunda de Timoteo 2:12, cuando Pablo dice reinaremos con Cristo, ¿verdad? En el griego aparece reinaremos juntamente con Él. En el griego aparece la palabra zumbasileuo, que también aparece como reinar juntamente con Él. Y sin embargo, aquí en Apocalipsis 20, versículo 6, dice, y reinaron juntamente con Cristo. Igualmente, reinaron juntamente con Él o con Cristo. La única diferencia es que Pablo no coloca 1000 años. Pablo no coloca 1000 años literalmente y terrenalmente, porque ese asunto de los 1000 años, el libro de Isaías y los profetas ya habían anunciado esa profecía de que Israel, Cristo iba a unirse a Israel. El propósito de Dios es Dios unir a toda la nación de Israel, tanto la nación del sur, ¿verdad? La nación del sur, porque Israel se dividió y unos cogieron para el norte y otros para el sur. Pero el plan de Dios es unir a ambas naciones de toda la diáspora, que es todas las naciones completas, unirlos para entonces unirlos con Cristo y tener como si fuera un matrimonio. En el Antiguo Testamento Dios hizo como si fuera un matrimonio, ¿ves? Como si fuera un matrimonio con Israel. Pero Israel se separó de Dios, le fue infiel
con su idolatría y con sus muchos pecados, ¿verdad? Por eso es que vemos un ejemplo del profeta Oseas, cuando Dios le permitió en la voluntad permisiva de Dios, Dios le permitió al profeta Oseas casarse con una mujer ramera, ¿verdad? Para hacerle saber y concientizar al pueblo de Israel que de esa manera que Dios permitió que el profeta Oseas se casara con una ramera inmunda, pues la idea de Dios con el profeta Oseas era hacerle saber al pueblo de Israel que ellos estaban casados con Dios como si fuera en un matrimonio, ¿ve? Metafóricamente y comparativamente como si fuera un matrimonio. Pero entonces Israel se divorció de Dios y a través de Cristo, por medio de Cristo Jesús, para el pueblo de Israel, pues por medio de Cristo Jesús, la idea de Dios por medio de Cristo es volver a restaurar su propio pueblo y a casarse con Cristo, a tener una relación con Cristo nuevamente, como si fuera Israel la novia, como si Israel fuera la novia del Cordero, para unirlo con Cristo nuevamente. ¿Ok? Entonces, la idea de el reinado milenial en Apocalipsis 20, versículo 6, es Dios cumplir los pactos, todos los pactos completos. Dios no pacta con la iglesia. Dios no hace pacto con nosotros en la iglesia porque nosotros la iglesia fuimos salvos por gracia. Nosotros la iglesia no tenemos nada que ver con los pactos, ni con la ley, ni con las promesas dadas a Israel. Fuimos salvos por gracia y misericordia, ya que Israel le fue infiel a Dios. Pero entonces hubo un tiempo de una transición. En esa transición Dios miró con amor a las naciones gentiles para salvarlas por gracia. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2, 8, Efesios 2, diciendo que por gracia fuimos salvos. Por gracia. Nosotros no tenemos que ver nada con los pactos, no tenemos nada que ver con las 12 tribus de Israel, tampoco. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia salvado por gracia. Entonces, vamos entonces a analizar cuando Pablo menciona en el libro de 2 Timoteo 2:12, reinaremos con Cristo juntamente con él, porque en el griego aparece la palabra zumbasileuo en el griego, y aparece como en primera persona, en plural y en primera persona. ¿Ok? En primera persona. Y estaba yo analizando Apocalipsis 20, versículo 6, cuando también repite la misma palabra, reinaremos juntamente. La palabra aquí, por lo menos yo estoy aquí en la traducción y la versión Pechita, por lo menos hasta el momento me mantengo en la Biblia y traducción y versión Pechita. Y aquí en esta traducción aparece y reinaron juntamente. Entonces, en el griego, de acuerdo a Pablo, en 2 Timoteo 2:12, reinaremos, aparece lo mismo, juntamente con Cristo. Reinaremos con Él o juntamente con Cristo. ¿Ve? Entonces, la diferencia es que aquí en Apocalipsis 20, versículo 6, aparece que está en tercera persona. ¿Ve? Aparece que está en tercera persona. Y en 2 Timoteo 2:12 aparece reinaremos con él también, con Cristo, juntamente con Cristo, pero aparece en primera persona. Y esto es bien interesante comprenderlo porque cuando Juan aquí interpreta reinaremos juntamente con él o con Cristo, aparece en tercera persona. ¿Cómo yo te puedo explicar la palabra tercera persona? Bueno, voy a ponerte un ejemplo.
Voy a poner un ejemplo para que entienda lo que es la tercera persona. Tú y yo cuando estamos hablando, pues eso es una segunda persona. Tú y yo, si tú y yo estamos comunicando, es una segunda persona. Y no importa cuántas personas hayan contigo, si son 2, 3, 4, 5, 10, 20, no importa, sigue siendo segunda persona, ¿verdad? La primera persona es cuando uno mismo habla, cuando uno mismo habla algo o hace algo, ¿ok? Pero cuando se habla ya de una tercera persona, la tercera persona no tiene ninguna participación en nuestro diálogo, o en la promesa o en nuestro diálogo. Una tercera persona es como que alguien está fuera de un círculo o fuera de un cuadro, está lejos, fuera. Entonces, aquí Juan en Apocalipsis 20, versículo 6, en cuanto a reinado con Cristo 1000 años, aparece en tercera persona, indicando que es totalmente fuera y lejos, separado de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Totalmente lejos, fuera, separado de lo que es la iglesia, el tiempo de la iglesia. Eh, vamos a seguir, ok. La palabra Timoteo 2:12, reinaremos con Cristo, Pablo la indica en una primera persona, que es a nosotros la iglesia, que vamos a reinar con Cristo. Y observa un detalle bastante interesante que yo encontré aquí, en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20, por lo menos en la versión Reina Valera 1960, dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dando una referencia del resultado de nuestra fe por haber creído. Nosotros, la iglesia, tenemos una ciudadanía celestial. Y Pablo menciona los cielos, los cielos. Tenemos una ciudadanía en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. Pablo está hablando en un tiempo presente actual, Y cuando analizamos la palabra cielo, la palabra cielo aparece como un sustantivo dativo, cielo. La palabra dativo, cielo, que es en el griego es Ouranos, ¿ok? Y completamente es una palabra sustantivo que es como completamente abstracto, que no tiene ninguna relación con algo físico, literal, como Juan en Apocalipsis lo describe hacia Israel, que es una promesa de reinar con Cristo 1000 años en la tierra. ¿Ve? Y no solamente eso, sino que la otra palabra ciudadanía, que es un sustantivo nominal, sustantivo nominativo, la palabra ciudadanía, que es del griego politeuma, la palabra ciudadanía. Y aparece como una ciudadanía totalmente abstracto, completamente abstracto o espiritual. De las dos formas está correcta interpretada. Espiritualmente o abstracto. La palabra abstracto te habla de cosas que no se ven, cosas que son invisibles, que no se ven, que son espirituales, que no tienen ninguna relación, nada, con lo que llamamos físico o literal. No tiene ninguna relación. Cuando Pablo entonces menciona Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía, pues está en los cielos, está refiriéndose que nuestro futuro con Cristo, por haber sido salvo, el resultado de la obra de Cristo en nosotros, por haber creído y ser regenerado y ser salvado y ser justificado, lo que Pablo dice es que el resultado está en los cielos, en las alturas. No tiene nada que ver con lo que Juan habla. Aparentemente el lenguaje de Juan es muy distinto, muy diferente al lenguaje que usa Pablo.
que usa Pablo. Sin embargo, si analizamos un poquitito en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, vamos a leer Apocalipsis 20, versículo, vamos a buscarlo aquí mismito. Disculpa la tardanza, ¿ok? Disculpa la tardanza, ¿ok? Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 4. Un momentito. Aquí, ok, perfecto. Por lo menos aquí, estoy en la Reina Valera 1960, aquí, buscándolo aquí. Vi tronos y versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Ve? Repito, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Ok, perfecto. La palabra ellos, que es la palabra ellos gramaticalmente es un pronombre, pluralmente. Sí, es un pronombre pluralmente. Vamos a analizar este pronombre ellos. Aquí está, que es un pronombre personal. Perfecto, sí. Es un dativo plural masculino y aparece que esta palabra ellos, que la vemos aquí, ellos, la palabra pronombre ellos del griego, ellos, entonces aparece aquí en tercera persona, aparece como un pronombre reflexivo. Y los verbos o pronombre, tanto un verbo como un pronombre reflexivo es una acción que recae sobre uno mismo. Una acción que recae sobre alguien. Alguien. Puede ser singular o plural. Puede ser una persona o puede ser muchas personas. Algo que recae sobre una persona o sobre muchas personas. Es algo específico y aparece como un verbo o un pronombre reflexivo. Los pronombres reflexivos son acciones que recaen sobre uno mismo, sobre una persona. Yo cierro el libro, yo me acuesto, yo me baño, yo me peino. Esos son verbos o pronombres reflexivos que recaen sobre una persona específica. Y aquí aparece como tercera persona. ¿Ve? Aquí aparece como una tercera persona. ¿Lo ven aquí? En el griego aparece como una tercera persona. ¿Ve? Tercera persona. Tercera persona. Aquí está. El pronombre ellos, al aparecer como tercera persona, no está refiriéndose a la iglesia, a nosotros. Se está refiriendo a un remanente diferente a nosotros que es Israel. Por eso es que aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, aparece el pronombre plural asignado a ellos. ¿Ve? Y vi tronos y se sentaron en ellos, y el juicio fue asignado a ellos. ¿Y quiénes son ellos? El remanente de Israel, que no es nada que ver con la iglesia. Entonces, cuando hablamos aquí en el versículo 6, vamos para el versículo 6, y reinaron juntamente con Cristo. Aquí la palabra juntamente con Cristo aparece en el griego como basileuos, muy diferente a la palabra reinaron en 2 Timoteo 2:12, porque la palabra reinaron, reinaremos con Cristo, vamos a decirlo, reinaremos con Cristo, que está en tiempo futuro, un verbo tiempo futuro activo, indicativo, está en primera persona, indicando que somos nosotros. Todos nosotros, la iglesia, reinaremos con Cristo en el tiempo de la iglesia, en el periodo de tiempo de la iglesia. ¿Ve? Está en primera persona y aparece como en el griego basileiwo. Pero aquí en Apocalipsis 20, versículo 6, aparece otra palabra diferente que es basileuos. Basileuos. Entonces, al aparecer otra palabra que es basileuos, está en tercera persona. Y la tercera persona es algo o alguien que siempre los pronombres que usan tercera persona, siempre usan los pronombres como
ellos, ellas, aquellos, aquellas, esos, esa persona o esa persona, ese o esa, aquella persona, aquel, aquella, aquellos. ¿Ves? Como que cuando yo digo aquella persona que tú me has hablado, dime una cosa, hermano. Aquella persona que tú me estabas hablando, ¿ves? Aquella persona, aquel, aquella persona, ese, esa, pues es una tercera persona que no está incluido en el grupo de nosotros. Indica que está fuera del círculo, está fuera del cuadro, está fuera completamente del cuadro del periodo de tiempo de la iglesia. Por eso aparece como una tercera persona. Entonces, unir el versículo 6, que viene siendo reinaremos, que es basileus, con el versículo 4, que es un pronombre personal plural, ellos, ¿verdad? Que aparece en tercera persona también, pues la palabra reinar no tiene el mismo contexto de Pablo en segunda Timoteo 2:12, porque la palabra reinar, cuando yo les estaba mostrando a ustedes Filipenses 2:12, Filipenses 3:20, Filipenses 3:20, y nosotros tenemos una ciudadanía celestial en los cielos. La palabra ciudadanía celestial aparece en primera persona y aparece también como algo abstracto y espiritual, que no, Pablo no agrega la palabra 1000 años, pero de que reinaremos, reinaremos, ¿ok? Reinaremos con Cristo. Reinaremos con Cristo porque es una promesa que Dios le da a la iglesia. Entonces, la idea de Pablo en 2 Timoteo 2:12, cuando dice Pablo, reinaremos con Cristo, es que Pablo está exhortando a la iglesia en tiempos difíciles, en tiempos de tribulación, en tiempos de que la iglesia estaba pasando persecución, problema, aflicción, y los estaba animando de que aún así resistieran las pruebas, resistieran las tribulaciones, todas estas cosas que nosotros pasamos en la parte humana, porque nos espera a nosotros en reinar con Cristo. Reinaremos con Cristo. Observa que Pablo no dice, es posible que tú reines. Quizás, tal vez, puede ser, a lo mejor, quién sabe, quizás reinaremos. Pablo dice, reinaremos. Como un acto que está completo, como un auristo que está hecho, que vamos a reinar con Cristo. Lo único que Pablo pone reino dirigido y enfocado a estar con Cristo guardado con Cristo, escondido con Cristo, ahí en las nubes o en el aire, en su presencia para siempre. Y Juan en su lenguaje pone reinaremos 1000 años dirigido a Israel, pero de que ambos en periodo de tiempo distinto, en épocas y en tiempo distinto, reinaremos, ¿sí? Como quiera reinaremos con Cristo. Nosotros vamos a reinar con Cristo cuando llegue el día del arrebatamiento de Cristo a buscar. Es un reinado totalmente espiritual con Cristo en su presencia, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber enfermedades. Igualmente a Juan. Juan dice lo mismo. Mira, se va a acabar el dolor, el sufrimiento, pero si ustedes soportan el gobierno es el anticristo, si ustedes lo soportan y no niegan a Cristo y son fieles a Cristo, ustedes van a ser declarados justos. Justos. ¿Ve? Para entonces reinar con Cristo. ¿Ve? Todo es un proceso. Gloria a Dios. Discúlpame, hermano. Estoy mirando el tiempo. No es que yo me acerque a la cámara por gusto. Ok, perfecto. Perfecto. Vamos ahora a pasar a el libro de los Hechos, capítulo 14, 22, porque me parece que en Hechos 14, 22, el apóstol Pablo habla algo de reinado, ¿ok? Hechos, capítulo 14, vamos a buscar Hechos 14, Hechos 14, ok, aquí está, versículo 22. Pablo dice,
confirmando las almas de los discípulos y pidiéndoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario entrar al reino de Dios por medio de muchas aflicciones. Ok, estoy leyendo Hechos capítulo 14, versículo 22 aquí. Ok. La palabra aquí reino, cuando dice Pablo, es necesario entrar. El contexto es que había muchos gentiles, o tanto judíos como gentiles, porque Pablo al principio de su ministerio, al principio, le predicaba tanto a judíos como gentiles. Pero más adelante, Dios le dijo a Pablo más adelante que llevara el mensaje únicamente, más específicamente a los gentiles. Pues había mucha gente que se estaban convirtiendo a Cristo por medio del mensaje de Pablo. Habían creído en Cristo. Y Pablo les exhortaba: es necesario que nosotros entremos al reino. Pero aquí entrar al reino es un entrar en medio de las pruebas, de las aflicciones o de las oposiciones. Así sea oposiciones del adversario, de Satanás y los demonios, o así sea oposiciones doctrinales, que muchas veces hay oposiciones doctrinales de la ley y la gracia. Siempre hay algo que se opone, siempre hay una adversidad que se opone. Y Pablo dice: es necesario entrar al reino. Entonces, cuando Pablo menciona aquí reino, el reino de Cristo es un reino que contiene algo. ¿Qué contiene el reino? Pues contiene salvación, contiene perdón de pecado, contiene el amor de Cristo, contiene justificación. Todo eso contiene el reino de Dios. Entonces, para ellos entrar en ese reino, ¿verdad? Ya que ellos eran salvos, ese reino, pues, contiene algo que viene siendo pruebas, aflicciones, ¿me entiende? Pues la palabra reino aquí significa eso, significa eso. Nosotros entramos al reino, pero dentro de ese reino algo hay, que es oposiciones. Hay muchas oposiciones y muchas adversidades. Y eso es lo que Pablo dice, el reino, ¿ok? Ok, entonces en el libro de Colosenses 1:13, vamos a buscar aquí en la Biblia, Colosenses 1:13, porque también te habla de reino. Colosenses 1:13, aquí está. Dice Pablo: y nos libertó del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. La palabra reino aquí, Pablo la interpreta como que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas, de la pecaminosidad, fuimos trasladados al reino de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo interpreta la palabra reino como un beneficio que se le otorga al que ha creído en Cristo. Entonces, al creer en Cristo, fuimos trasladados, transportados, llevados del reino de las tinieblas o del poder de las tinieblas, fuimos transportados al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo. Aquí la palabra reino significa o es interpretado como un reino que contiene algo, un reino que contiene una promesa: salvación, perdón de pecado, justificación, ¿verdad? El amor de Cristo. Fuimos transportados, trasladados de lo que es la maldad, el pecado, las maldiciones, al reino de Cristo. ¿Para recibir qué? Pues recibir la salvación. Y nosotros estamos caminando en ese reino. Para los efectos, tú y yo estamos caminando. Estamos caminando en ese reino. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando los beneficios que nos otorga el reino de Cristo, que es salvación y vida eterna. A pesar de que en el reino de Cristo también hay adversidades, hay oposiciones y hay adversidades y oposiciones también. ¿Okay? Ese es el contexto de reino también. Gloria al nombre del Señor. Bien. En 1 Corintios 12:13, vamos a buscar un momentito 1 Corintios 12, versículo 13. 12. Ok, aquí está. 1 Corintios 12, versículo 13, Pablo dice: porque todos nosotros ciertamente
somos o fuimos bautizados en un espíritu para hacer un cuerpo. Tú y yo fuimos bautizados en comparación al bautismo de agua. Aquí Pablo no está hablando de bautismo de agua. Pablo le habla aquí a la iglesia que tú y yo, nosotros, a través de la obra redentora de Cristo, a través de la cruz, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Cristo, ese es el bautismo que nos une a Cristo. Este bautismo que Pablo menciona aquí, que fuimos bautizados en el Espíritu para hacer un cuerpo, ya sea judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos nosotros se nos dio de beber del mismo Espíritu. Del mismo Espíritu. Todos nosotros bebimos y recibimos del mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, para nosotros recibir el bautismo del Espíritu. Ese bautismo que Pablo menciona nos une a Cristo. Nos une a Cristo. Pablo está hablando a la iglesia en este tiempo. Y al unirnos a Cristo, es como si nosotros estuviéramos casados con Cristo. No casados como Dios se lo prometió a Israel. No de esa forma. Porque Dios le prometió a Israel que se va a unir a Israel. Va a unirse a Israel en las bodas del Cordero para entonces entrar al milenio. Ve, una unidad, una unión. Va a recoger a Israel para unirlo con Cristo. Pero nosotros ya estamos unidos a Cristo. Tú y yo estamos unidos. Y al estar unidos en Cristo Jesús, no nos hace falta nada. No nos hace falta nada. No nos hace falta nada. Pero Israel va a ser unido a Cristo después que pase la gran tribulación. Por lo menos los fieles de Israel que creyeron en Cristo van a estar unidos, los va a unir a Cristo y va a haber un casamiento espiritual que se reconoce como las bodas del Cordero. Y luego va a bajar, la novia va a bajar, pero nosotros ya estamos unidos a Cristo. Y nosotros vamos a reinar con Cristo cuando venga el arrebatamiento. De que ambos vamos a reinar con Cristo, como quiera. Juan en Apocalipsis, en cuanto a las 7 iglesias, perdona que hable ligerito, hermano, estoy avanzando por el tiempo. Discúlpame, hermano, ¿ok? Juan, cuando le habla a las 7 iglesias de Asia Menor, le está hablando una palabra bien clave, que es, la palabra clave es lo que, vamos a ver en Apocalipsis, los que venzan, el que venciera. Esa palabra, el que venciera, está dirigido a Israel, no es a la iglesia, no es a nosotros. Porque Israel mucho va a atravesar un tiempo de tribulación, en el tiempo de tribulación. Y ellos tienen que resistirse al gobierno del anticristo. El que venza resistiéndose a la marca de la bestia, pues será vencedor. Será un vencedor y tendrá la promesa de estar unido a Cristo en el reinado milenial, terrenalmente hablando y literalmente hablando. Pero en el libro de Romanos, Pablo habla a nosotros, iglesia, diciendo que nosotros somos más que vencedores. ¿Viste? Más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vencido el poder del pecado y la muerte. O sea, el pecado no tiene dominio para controlarnos, para condenarnos. El pecado no tiene dominio para condenarte a ti, porque ya Cristo condenó el pecado en su carne, como dice Pablo en Romanos 8, versículo 3. Cristo condenó el pecado y la muerte en su carne, mediante el sacrificio. Y Pablo dice en Romanos, diciendo que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque ya tú y yo somos salvos, somos justificados, hemos entrado. ¿Te acuerdas cuando Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2? Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe tenemos paz y tenemos entrada. Entrada, pues ya somos más que vencedores. ¿Ves? Entonces pues al Cristo unirnos en un solo espíritu, es como si nosotros estuviéramos casados con Cristo. ¿Ves? Estoy usando el lenguaje como, con la palabra como si fuéramos casados con Cristo. Y al estar nosotros unidos a Cristo en un mismo espíritu, no nos hace falta nada más que esperar el arrebatamiento con Cristo.
y ahí reinaremos con Cristo, como también Dios le dio la promesa a Israel de reinar en un tiempo futuro para Israel, pero físicamente y literal para Israel. ¿Ve? Nosotros reinaremos con Cristo en el momento que venga el arrebatamiento, y ahí se va a acabar todo. No habrá enfermedad, no habrá nada. Estaremos con Cristo para gozarnos con el Señor tranquilamente en el nombre del Señor. Bien, amado. Puedo seguir, pero vamos a dejarlo así mientras tanto, en el nombre del Señor, ¿ok? Así que, ¿vamos a reinar? Sí, reinaremos con Cristo en el arrebatamiento. Israel va a reinar literalmente, físicamente, también. Ambos vamos a reinar en dos épocas y tiempos diferentes. Nosotros espiritualmente estaremos con Cristo para siempre, y Israel, la promesa de ellos, físicamente y literalmente en la tierra por 1000 años, que es muy diferente, pero de que ambos reinaremos con Cristo en el nombre de Dios. Dios te bendiga y los veremos pronto, ¿ok?